Y vamos a continuar, muchachos. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar con esta sesión. Estábamos viendo el método alternativo para resolver problemas de tensión. Llegamos hasta el punto en que determinamos por este método la tensión y la reacción. La tensión de esta cuerda y la reacción del puntal por medio de esta ley de senos. Desde luego habiendo formado previamente un triángulo con estas tres fuerzas que son mi tensión, mi reacción y mi peso, encontramos su valor a partir de la aplicación de la ley de senos, que esto, si se dan cuenta, es un proceso un tanto más simple que este. El inconveniente de este método es que solamente aplica para este tipo de problemas, cuando tenemos precisamente esa condición de la suma de fuerza igual a cero y tenemos solamente tres fuerzas implicadas. Cuando esa condición no se cumple, entonces ya no aplica este método, entonces solamente sirve para específicamente este tipo de problemas. El método que vimos antes es un método que ustedes van a utilizar más adelante en Física 2, es un método más general y en donde vamos a, cuando vean dinámica, pues van a tener que utilizar precisamente también esta misma situación, por eso es importante que lo dominemos. Y bueno, pues este sirve para este caso y nada más. Y entonces lo único que nos resta, muchachos, para terminar este problema es expresar esta tensión, esta reacción y este peso, las fuerzas que están implicadas en este problema como vectores. Por ejemplo, ¿cuánto sería igual esta tensión? ¿Cómo la expresamos en forma de vector? ¿A cuánto es igual? T es igual a 1507.38 con un ángulo de 45. 1507.38 newtons con un ángulo de 45, nos dice Allison. A ver, ¿alguien dice otra cosa, muchachos? ¿El ángulo? Con un ángulo de 135. Muy bien, Barrera, 135. Gracias, Alison. Sí, efectivamente, el ángulo de 45 es un ángulo que conocemos, pero ese es solamente el ángulo con respecto a este eje X negativo. Y hay que recordar que siempre debemos medir los ángulos y expresarlos. El correspondiente desde el eje X positivo hasta la inclinación del ángulo. Solamente ese detalle, Alison. Entonces hay que tener ese ángulo. Sí, profe. Con estos 45, pero es el complemento a 180, el suplemento a 180 en este caso, 135 grados. Muy bien. Entonces, ese es el valor que hay que poner ahí como el ángulo que corresponde a este vector T, 135 grados. Gracias. Y luego, entonces, ¿cómo podemos escribir esta reacción R, por ejemplo, como vector? ¿A qué será igual? A 1391.28 newtons. Ese es su valor, 1391.28 newtons. Y con su ángulo de 50, ¿no? Vamos a ver, 50 es el ángulo que conocemos, pero si vemos este 50, lo voy a marcar aquí, este 50 es el ángulo con respecto a la vertical, que es el eje Y, y nosotros el que debemos expresar, para expresar bien este vector R, es el ángulo con respecto al eje X. ¿Cuál sería ese ángulo? 40. 40 sería el complemento a 90, 40 grados. O sea, no siempre los que tenemos como datos son los adecuados, hay que ver cuál es la referencia y debemos recordar siempre que la referencia para nosotros expresar este ángulo es precisamente el eje X positivo. Bien, y finalmente el peso, ¿cómo lo expreso en forma de vector? ¿A qué será igual? 1960 newtons con un ángulo de 270 grados. Ok, gracias. 1960 newtons con un ángulo de 270 grados. Muy bien, gracias, Martínez. Entonces, ¿alguna duda, muchachos? ¿Por qué 270 grados?
¿Para todos es claro? Sí, profe. Gracias. Entonces recuerden que todos los ángulos los medimos siempre desde la horizontal positiva, y entonces este ángulo del peso es todo este que estoy marcando en verde más clarito, es exactamente 270 grados. Siempre el eje X, perdón, el eje Y negativo siempre va a coincidir con ese ángulo de 270 grados. Ahí está. Ya terminamos, muchachos. Entonces ustedes pueden elegir cuando tengan que resolver un problema de tensiones como un ejercicio. Les sugiero que resuelvan alguno de los que hicieron antes con el otro método, con este mismo método, y bueno, ya para el examen ustedes ya definirán con cuál se sienten más cómodos, con cuál pueden hacerlo más fácilmente. Tienen dos opciones para resolver, porque seguramente habrá algún problema de este tipo que tengan que resolver en el examen. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Podemos pasar a lo que sigue? Ninguna pregunta. ¿Está bien? ¿Está entendido Sí, profe, Okay. todo claro. Gracias. Entonces, voy a pasar al siguiente punto. Ahora sí vamos a resolver un problema adicional de momentos. En la sesión pasada resolvimos algo como esto, que era una viga con dos apoyos y dos fuerzas que estaban aplicadas. Incluso ya tomamos en cuenta que esta viga pues es un cuerpo que tiene peso, y genéricamente el procedimiento que hicimos fue trazar nuestro diagrama de cuerpo libre, en el que representamos las fuerzas que están aplicadas a esta viga, este cuerpo alargado, y marcamos las distancias que conocíamos a las que estaban aplicadas esas fuerzas, y finalmente colocamos un punto de giro, o sea, lo colocamos arbitrariamente en donde nosotros quisimos, para poder determinar a partir de ese punto de giro los brazos de palanca, para poder determinar los momentos que generan estas fuerzas. Y lo que hicimos fue nuevamente aplicar nuestras dos condiciones de equilibrio ahora. Nuestra primera condición de equilibrio para asegurar que este cuerpo no se moviera en ninguna dirección, y luego nuestra segunda condición de equilibrio, que es la suma de momentos, para asegurar que este cuerpo no girara. Y entonces cuando se cumplen estas dos condiciones podemos asegurar que este cuerpo está completamente quieto, que está estático, no se desplaza en ninguna dirección, pero además tampoco gira, porque se está cumpliendo también la segunda condición de equilibrio de la suma de momentos. Y entonces vamos a hacer básicamente lo mismo en un problema con una configuración un poco diferente. Aquí tengo una viga, un cuerpo alargado, colgado de un hilo, de un mecate, de un cable de acero, lo que sea que lo pueda sostener. Y en los extremos de esta viga, de esta barra, están colocados dos cuerpos, dos pesos que están jalando desde luego en la dirección correspondiente a esa viga, y que por ejemplo no conozco este segundo peso que está colgado al extremo derecho de la viga, ni tampoco conozco la fuerza con que el cable o lo que esté sosteniendo esta viga, con qué fuerza está sosteniéndolo para mantener todo esto en equilibrio. Y la idea es que todo esto está formando, está en equilibrio, es decir, no se está moviendo, no tiene desplazamiento en ninguna dirección, pero tampoco está girando. Entonces esa es la premisa de la que vamos a partir para poder determinar cuánto vale este peso que está aquí colgando, y cuánto vale la fuerza que debe aplicar este cable que está sosteniendo todo este sistema de dos cuerpos colgando de esa viga. Bien, muchachos, entonces lo primero que debemos de hacer, recordar, es que tenemos que expresar las direcciones y nombrar las fuerzas que están aplicadas aquí. Lo primero que preguntaría, muchachos, ¿cuántas fuerzas podemos identificar en este sistema? ¿Cuántas? 3. 3. ¿Alguien dice otra cosa, muchachos? Ya tenemos una primera idea, 3. ¿Alguien más? ¿Alguien dice que hay más? 4. Yo digo 4. 4, muy bien. Efectivamente hay 4, muy bien, gracias por el esfuerzo. Hay 4 porque hay que tomar en cuenta que esta viga, que tiene aquí marcado 200 newtons, esta viga también pesa. Esta sería una. Estas dos cosas que están colgando serían otras 2, y esta que está sosteniéndolas serían 4. Ahora sí con eso serían 4. Vamos a poner las direcciones. Por ejemplo, este peso, ¿cuál será su dirección?
¿Negativo? Negativo, sí, es decir, vertical hacia abajo, muy bien. Este peso, como solamente por orden, le voy a decir que es el peso 1. Para no mal acostumbrarme a que siempre son A, B y C, pueden tener nombres iguales con un subíndice. Y luego veo que aquí tengo este cable. Si voy siguiendo mi diagrama hacia la derecha, encuentro este cable. ¿Hacia dónde aplica su fuerza este cable? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Si aplica su fuerza hacia abajo, empuja la viga hacia abajo y hace que todo esto caiga. Hacia arriba. Hacia arriba. Pues hay que tomar en cuenta eso. Lo que nos interesa es que este cable sostenga a estos cuerpos y entonces tiene que hacer su fuerza hacia arriba. Y entonces, como es un cable y se pone tenso, vamos a decir que esta es una tensión. Ok. Y después aparece este cuerpo, estos 200 newtons que representan el peso de la viga. Y debo recordar que cuando tengo un cuerpo alargado como voy a considerar su peso concentrado en el centro de ese cuerpo. Y entonces más o menos aquí estaría mi peso de la viga. Voy a llamar que este sería el peso 2, por ejemplo. Y si sigo recorriendo al extremo de la viga, encuentro este otro peso que no conozco y por orden simplemente le voy a llamar que es el peso 3. Y también sería en esta dirección negativa del eje Y. Ya está. Tengo ahí todas mis fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo representadas y con su nombre. No conozco esta tensión y ni conozco este peso 3. Pero ahorita, ¿qué sigue, muchachos? ¿Qué sigue para resolver este problema? ¿Qué hago a continuación? Diagrama de cuerpo libre. Muy bien, Eric, gracias. Sí, vamos a trazar el diagrama de cuerpo libre. Precisamente lo necesitamos para poder, a partir de él, generar las ecuaciones y todo lo demás. Es bien importante. Necesitamos trazar el diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a trazar una línea horizontal, que es la que me representa este cuerpo. Y en esa voy a representar las fuerzas que están aplicadas en él. En el extremo izquierdo está este peso 1. Entonces lo represento aquí, tengo el peso 1. Incluso si conozco su valor voy a ponerlo aquí de una vez, es 980 newtons. Y luego más a la derecha, aquí tengo esta tensión vertical hacia arriba. No conozco su valor, así la pongo nada más. Y luego un poquito más a la derecha, pero hacia abajo encuentro el peso 2, que es el peso de la viga. Y ese también conozco su valor de 200 newtons, lo pongo aquí para tenerlo a la vista. Y luego sigo recorriendo y hasta el extremo derecho encuentro el peso 3, lo represento aquí, no lo conozco, simplemente voy a poner aquí su nombre. Bien. Y entonces, ¿qué me falta para completar este diagrama, muchachos? Las componentes en X y en Y. Bien, eso lo haríamos cuando tuviéramos fuerzas que no tenemos, que tienen una cierta inclinación con respecto a los ejes. En este caso solamente tenemos fuerzas verticales. No es necesario determinar esas componentes y estamos trazando sobre un diagrama de cuerpo libre que es una horizontal. Otra cosa, muchachos, ¿qué nos falta ahí? Colocar el punto de giro. Colocar el punto de giro, sí. ¿Y a dónde dónde lo vamos a colocar? ¿Cuál es la recomendación, se acuerda? A un lugar donde desconozcamos su valor, ¿no? Ajá. Exactamente, en alguna de las dos cosas que no conocemos, en este caso en la tensión T o en el peso W3, en ese punto donde estén aplicados, ahí vamos a colocar nuestro punto de giro. Yo les pregunto, ustedes díganme, ¿dónde lo vamos a colocar? Cualquiera de los dos nos sirve. ¿Cuál me sugieren? ¿En dónde lo ponemos, muchachos? Díganme nada más, T o W3. W3. W3, ok. Aquí están pidiendo, colocamos el punto de giro. Y lo que nos falta todavía es poner las distancias que conocemos, muchachos.
Vemos que del extremo de la viga al punto donde está aplicado T hay 2 metros, entonces debo de colocar esos 2 metros aquí. Y después vemos que donde está la fuerza T al extremo contrario de la viga hay otros 3 metros. Voy a ponerlos también aquí en el diagrama de cuerpo libre para que esté completo. Ya está. Y entonces, ahora sí, ¿qué prosigue? Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre completo. ¿Qué prosigue? ¿Qué sigue, muchachos? ¿Alguna idea? Aplicar la primera condición de equilibrio. Muy bien, gracias, Barrera. Aplico la primera condición de equilibrio. Con eso voy a asegurar que este cuerpo no se va a desplazar. Aplico la primera condición de equilibrio y la primera condición de equilibrio recuerdo que me dice que la suma de fuerzas es igual a 0. Y entonces, en este caso, como solamente tenemos fuerzas verticales, pues simplemente lo vamos a expresar así. Y entonces voy a identificar las fuerzas que tengo en este diagrama de cuerpo libre. Si lo recorro de izquierda a derecha, veo que tengo aquí W1 y luego le tengo que sumar. La siguiente que encuentro es T hacia la derecha y luego le tengo que sumar la siguiente que es W2 y luego le tengo que sumar W3 que es la última que encuentro más a la derecha. Son las 4 fuerzas que están aplicadas aquí. Y la suma de estas 4 fuerzas debe ser igual a 0. Ahora vamos a ver que cada una de estas fuerzas tiene un signo positivo o negativo y un valor. Vamos a ver, por ejemplo, esta fuerza de 980 newtons W1, como está verticalmente hacia abajo, debo de escribirla de esta manera, menos 980 newtons. Y luego, más esta fuerza T que no conozco, pues simplemente digo que es T. Y luego, ¿cómo escribo la fuerza W2? ¿Cuánto es el peso de la... Menos. Menos 200 newtons. Muy bien, gracias. Menos 200 newtons porque es el peso de la viga, pero además está en dirección vertical negativa, menos 200 newtons. Y más W3 que no conozco, entonces simplemente la expreso así, W3. Y la suma de todo eso debe ser igual a 0. Y entonces tengo aquí 980 y 200 que puedo reducir. Ya son valores que conozco. Lo sumo directamente, menos 980 menos 200 me da menos 1180. 1180. 180, gracias. 1180 newtons más T menos W3 y esto es igual a 0. Y entonces voy a dejar esto, lo que no conozco del lado izquierdo, lo que sí conozco lo voy a pasar del lado derecho y entonces me queda que la tensión T menos el peso W3 va a ser igual a 1180 newtons. Y veo que aquí encuentro, ya llegué a una ecuación en donde tengo dos incógnitas que son T y W3 y tengo solamente esta ecuación. Entonces, haga lo que haga, no puedo encontrar el valor de T ni de W3 a partir de esta sola ecuación. Lo que hice entonces hasta ahorita es encontrar una primera ecuación para tratar de resolver este problema. La pregunta es, ¿de dónde saco una segunda ecuación para poder tener dos ecuaciones con dos incógnitas para poder resolver este problema? Hay que aplicar la segunda ecuación de la... segunda ley de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Gracias. Aplico entonces mi segunda condición de equilibrio para poder encontrar una segunda ecuación para poder resolver este problema. Y entonces, así, segunda condición de equilibrio. Y voy a recordar que esta segunda condición de equilibrio lo que me dice básicamente es que la suma de momentos debe de ser igual a 0. La suma de momentos que generan todas las fuerzas que están aplicadas a este cuerpo o a este sistema de fuerzas. Entonces, también voy a recordar de una vez que el momento
es el producto cruz del vector fuerza por vaso de palanca, pero cuando quiero calcular su magnitud, simplemente es el producto de la fuerza por el vaso de palanca. Desde luego, si hubiera fuerzas inclinadas, tendría que ser por el seno del ángulo y sucesivamente. Pero vamos a ver que aquí solamente estamos hablando de fuerzas que son verticales y brazos de palanca horizontales, forman 90 grados entre sí. Simplemente multiplicando F por M, obtenemos el valor del momento. Y debemos recordar también la convención de que como es un vector el momento, pues tiene una dirección y un sentido, y esa dirección y sentido se la vamos a dar por medio de un signo. Entonces recordar que este momento, si la fuerza me produce un giro en esta dirección, el momento que se produce lo vamos a considerar negativo, es decir, en dirección de las manecillas del reloj, el momento es negativo, y si esa fuerza produce un giro en esta dirección, que es contrario a las manecillas del reloj, entonces vamos a considerar que el momento es positivo. Entonces esta convención es importante e interesante porque la tenemos que usar a la hora de definir estos momentos. Bien, muchachos, entonces me dice esto que la suma de momentos debe ser igual a 0. Entonces debo de expresar que cada una de estas fuerzas aplicadas sobre este cuerpo, que está aquí en el diagrama de cuerpo libre, genera un momento. Entonces voy a expresarlo así. Voy a expresar que el momento 1, que es por ejemplo el que produce este peso 1, sumado al momento 2, perdón, al momento que produce la fuerza, la tensión de la cuerda, le voy a llamar el momento T, más el momento que produce esta fuerza 2, simplemente le voy a llamar el momento 2, y más el momento que produce este peso 3, voy a llamarle simplemente también el momento 3, y la suma de todo eso debe ser igual a 0, entonces lo único que se puede desglosar esta suma de momentos, expresarla como los diferentes momentos que hay en este caso, son 4, porque son 4 fuerzas. Y ahora sí, voy a empezar a encontrar cuánto vale cada uno de estos momentos. Muchachos, tengo que encontrar primero el momento de la fuerza 1, momento 1, es el momento de este peso. Y eso lo tengo que hacer multiplicando el valor de la fuerza por su brazo de palanca. La fuerza en este caso son 480 newtons, que es el peso de este cuerpo. 480 newtons multiplicado por su brazo de palanca. ¿Cuál será su brazo de palanca, muchachos? 5 metros. 5 metros, muy bien. Recordad que el brazo de palanca es la distancia que hay desde el punto donde se aplica la fuerza, al punto donde puede girar, y aquí es claro que es toda la longitud de la barra, son efectivamente 5 metros. Muy bien, gracias. Entonces, voy a expresar eso aquí. Pero, profe, ¿no son Maestro, 980 newtons? ¿Perdón? ¿No son 980 newtons? Sí, no, son 980 newtons, perdón, sí. 980 newtons. Una consecuencia de mi dislexia, perdón. Pero antes de continuar, debo de definir cuál es el signo que le corresponde a este momento. Tengo que hacer el análisis, muchachos. Si yo aplico esta fuerza, este W1, este peso 1 aquí, ¿hacia dónde hago girar esta viga, esta barra? ¿Hacia dónde gira? Alrededor de este punto. ¿Hacia dónde giraría? Muchachos. hacia la derecha. En el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido contrario. ¿Contrario? Sería en el sentido contrario. Fíjense que si este es el punto de giro, si yo aplico una fuerza aquí, lo que hago es que esto se mueva en esta dirección. Y entonces lo que va a hacer es va a girar alrededor de este punto en esta dirección. Y eso es hacia la izquierda o en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Es decir, corresponde con es positivo. ¿Vale? Entonces, este es positivo, ¿lo puedo o no lo puedo poner? Si lo pongo no me estorba, pero si no lo pongo tampoco me ayuda. Digo, no me hace falta. Está bien. Y ese es el primer momento. Y luego veo que la fuerza T está aplicada más adelante. Como no la conozco, simplemente la expreso como T.
Esa es la fuerza. ¿Y cuál será su brazo de palanca de la fuerza T, muchachos? 3 metros. 3 metros es la distancia de esta fuerza T hasta el punto donde puede girar 3 metros. Muy bien, gracias. 3 metros. Y entonces vamos a ver qué signo tiene, qué signo le corresponde a esta fuerza T. Si yo aplico esta fuerza T verticalmente hacia arriba, ¿hacia dónde debo girar la viga? Hacia el mismo lado que las manecillas del Al mismo reloj lado, sería negativo. al mismo lado que las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Es decir, entonces el momento que produce esta fuerza T va a ser negativo. Entonces le tengo que anteponer aquí el signo negativo. Muy bien. Entonces después encuentro el peso de la viga más a la derecha, este W2, que es el momento 2, generado por esta fuerza de 200 newtons, que es el peso de la viga, y multiplicado por su brazo de palanca. ¿Cuál sería el brazo de palanca de esta fuerza 2? 2.5 metros. Ajá, muy bien, 2.5 metros. Muchachos, ¿alguien tiene duda por qué son 2.5 metros? No, profe. ¿No hay duda? Bien. No, profe. Bien, por si a alguien le quedó la duda, recuerden que esta viga tiene 5 metros de largo, es el dato que conocemos. Este peso debe estar colocado exactamente al centro, y entonces de ahí se deduce que la distancia que debe de haber de este punto donde está colocado el peso al punto donde puede girar es exactamente 2.5 metros, como bien lo dijeron. Bien, gracias. Entonces, el brazo de palanca de este peso es de 2.5 metros. Voy a expresar aquí así. 2.5 metros. Y vamos a ver qué signo le corresponde, muchachos. Si aplico este peso aquí, ¿hacia dónde debo girar la viga? Hacia la derecha, pero es positivo. La hacemos girar hacia la izquierda. Vamos a hablar del sentido de las manecillas, el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Sí. Que sería este. Entonces, el signo es positivo, muy bien. Y me resta determinar el momento de este peso 3. Ese también es interesante, porque este peso 3 que no conozco, lo voy a escribir aquí, pero sé que es un peso 3, cualquiera que sea su valor. Lo interesante es, ¿cuál es el brazo de palanca de este peso 3? ¿Cuánto valdría su brazo de palanca? 0. 0 metros. 0. 0, muy bien. Gracias, 0. ¿Por qué? Porque estamos aplicando este peso 3 exactamente en el punto donde puede girar. No hay ninguna distancia entre este punto donde aplico fuerza T y el punto donde gira, entonces es 0. Y entonces si le pongo más o menos, me es indistinto, porque finalmente esto se va a hacer 0, y la suma de todo esto me debe dar 0, debe ser igual a 0. Y entonces, pero esto que hicimos aquí precisamente es lo que nos permite que esta ecuación se simplifique, porque va a desaparecer este término que es una incógnita, y me va a quedar una sola incógnita que es esta T. Y entonces voy a poder determinar ya de esta ecuación directamente su valor. Para eso pues voy a seguir reduciendo, voy a hacer estas operaciones. 9 por 980 por 5 me va a dar 4.900. 490. 4.900, ¿no? Son 980 por 5. 4.900 newton metro menos T, que multiplica 3 metros, que es su brazo de palanca, más 200 por 5 me da, perdón, 200 por 2.5 me da 500. 500 newton metro. Y esto es un 0 y todo esto es igual a 0. Entonces, 4.900 más 500 me da 5.400. 5.400 newton metro menos T que multiplica 3 metros, y ya es todo, debe de ser igual a 0. Y entonces, muchachos, de aquí puedo encontrar el valor de T. Voy a empezar a despejar, quito este valor, lo paso para este lado del signo igual, y me queda que menos T por 3 metros va a ser igual a estos 5.400 que estaban de este lado, los paso de este lado, del otro lado, y se convierten en negativos.
Me quedan 5.400 menos 5.400 Newton metro. Y finalmente, ¿qué me estorba para dejar solo la T, muchachos, para encontrar su valor? ¿A qué será igual T? 3 metros. Los 3 metros tengo que quitarlos, ¿sí? Lo pasamos, Sí, los pasamos lo acá, pasamos al lado con pero los vamos a pasar dividiendo, ¿no? Porque están multiplicando. Y vamos a pasar los dos, tanto los 3 metros como el signo. Entonces, menos 5.400 Newton metro dividido entre menos 3 metros. Entonces, menos y menos se eliminan y me quedan 500, los metros también. 5.400 entre 3. ¿Cuánto vale esta tensión T? 1800. 1.800, gracias. 1.800 newtons. Bien, ya terminé el valor de T. Lo único que me hace falta es determinar el peso el valor de W3. ¿A qué será igual W3? ¿Cómo le hago para obtener el valor de W3? Hay que sustituir. Ajá. Vamos a sustituir este valor por qué en 1. Sustituyendo T en 1, podemos encontrar el valor de W. Entonces, me dice que menos 1180 newtons, perdón, más T, que acabamos de encontrar de 1800, newtons, menos W3, perdón, esto no, yo lo tengo aquí despejado. T menos W es menos 1800, que es T. Se ve muy complejo. 1800 newtons de T menos W3 va a ser igual a 1180 newtons. Y entonces, si yo despejo esto, voy a pasar acá estos 1800. Me queda que menos W3 va a ser igual a 1180 newtons menos 1800. 1800. Y entonces, ¿cuánto me queda menos W3? ¿A qué es igual? ¿Cuánto es 1180 menos 1800? Menos 620. Menos 620. Y entonces aquí podemos hacer varias cosas, pero lo más simple, si yo tengo aquí un signo negativo y aquí también un signo negativo y ya no hay ninguna otra cosa, simplemente estos signos negativos se anulan y me queda que W3 es igual a 620 newtons. Y encontré el valor de W3. Ya, entonces lo único que me resta, muchachos, es expresar estos valores, estas tensiones, ese peso, como un vector. Tensión, ¿cómo lo expreso como vector esta tensión, muchachos? ¿A qué será igual? La de W. No, la tensión T, esta que estoy acá marcando. Tensión. 1800 newtons con un ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias. 1800 newtons con un ángulo de 90 grados para la tensión. Perfecto, ahí está bien. 90 grados. Y finalmente el W3, que es el otro que no conozco, ¿cuánto sería igual? El peso 3, ¿a qué sería igual? Como vector, expresado en forma polar. 620 newtons Ajá. con un ángulo de 270 grados. Muy bien, gracias. Sí. 670 newtons con un ángulo de 270 grados. Y así ya expresé
tanto mi tensión como mi peso que no conocía en forma de vector, en forma polar. Y ya terminé de solucionar, ya terminé. Ya terminamos de resolver este problema. Encontramos el valor de W3 y el valor de tensión. E incluso los expresamos como vectores. Muy bien, entonces, pues algo como esto puede venir en el examen, muchachos, así que les recomiendo que lo tengan muy presente. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario respecto de esto? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. ¿No? ¿Ya están entonces bien filosos para el examen? ¿Sí? ¿Podemos considerarlo así? Muchachos, ¿dudas, preguntas? ¿No? Se va a acabar esta sesión. Vamos a dar unos minutos más, por favor, que regalen unos 10 minutitos para ver el detalle de la práctica para los que tengan duda. Y ya cerramos la sesión del día de hoy. Prácticamente cerramos con el segundo parcial. En la próxima semana, muchachos, les aviso de una vez, no tenemos la primera sesión para que me den la oportunidad de acabar de calificar y salir a tiempo con sus calificaciones. De todas maneras, estamos en contacto. Voy a publicarles, espero que con suficiente tiempo para hacer alguna aclaración en su momento. Espero que a más tardar el martes, a primera hora, ya tenga yo sus promedios y podérselos publicar para que durante el día martes podamos hacer algún ajuste en caso necesario. Muchachos, se va a acabar esta sesión. Nos reconectamos en 2 minutos, muchachos, para ver el detalle de la práctica, ya para finalizar el día de hoy. Los espero, por favor. Gracias.